Los llaman Generación de Cristal. Ellos son la Generación Z. Pero son los primeros en hacer plena la hiperconectividad. Los que han entendido el significado de la palabra diversidad. Son los primeros en preocuparse por salvar el planeta. Se manifiestan en las redes sociales, en las calles, y no necesitan ser grandes para ser escuchados. Una imagen basta para decirlo todo. Son los primeros en marcar tendencias persiguiendo sus sueños. Para ellos, el trabajo y el hobby son lo mismo, porque potenciar su talento es lo más esencial. Son los primeros en hacer realidad la transformación en la educación. Los que se preparan para ser influencers de un mejor mañana. Blended Learning Experience, para una generación que transformará el mundo. Inicio de clases 2 de agosto. Inscripciones abiertas. Unifrance, innovación en educación. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Es para mí un placer estar acompañado de todos ustedes esta noche para realmente vivir un evento diferente, un evento en el cual vamos a tratar un tema muy importante que realmente mira hacia el futuro. El día de hoy, estimados amigos que nos siguen en Facebook, vamos a hablar de neuroderechos y cómo se refleja este fenómeno en la República de Chile. Mi nombre es Nicolás Joaquín Vázquez Schaer, soy director de carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo Sede del Alto, y para mí es un placer poder compartir la palestra con los doctores Hernán Alfonso López Hernández, María Isabel Cornejo Plaza y Juan Mirko Rodríguez Franco. Los doctores Hernán Alfonso López Hernández y María Isabel Cornejo Plaza nos acompañan desde la República de Chile para compartirnos este conocimiento tan nuevo y tan innovador como son justamente los derechos, de los neuroderechos, esta rama naciente de la ciencia legal. Entonces, para mí es un placer otorgar la palabra ahora al doctor Juan Mirko Rodríguez Franco, quien nos va a presentar a nuestros estimados invitados y va a sostener una conversación extremadamente interesante con ellos. Bienvenidos a todos y muy buenas noches. Gracias, doctor Nicolás Vázquez, director de nuestra carrera de Derecho Unifrance del Alto. Otra vez nos hemos encontrado en este espacio para poder compartir lo último en Derecho. Tenemos dos invitados especiales. Y primero, agradecimiento realmente a su tiempo, a sacarse un poquito de esa agenda, porque estamos en lo mismo, estamos compartiendo el mundo universitario. Con nosotros esta noche, una invitada especial, María Isabel Cornejo Plaza, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, maestría en Derecho Privado, doctorado en Derecho, Universidad de Chile, profesora visitante en diferentes proyectos, también participó nella Università degli Studi di Perugia. Possiamo parlare anche in italiano, professora María Isabel, docente universitaria de diferentes materias, también en la Universidad Autónoma de Chile, docente en maestría en la Universidad de la Central, ha colaborado en diferentes proyectos con el BIT, sobre todo en proyectos de inteligencia artificial, y actualmente directora del Centro de Estratégico de Derecho de Inteligencia Artificial, de inteligencia. Y un segundo invitado, el doctor Hernán Alfonso López Hernández, licenciado también en Ciencias Jurídicas y Sociales, con diferentes diplomados en la Universidad de Chile, maestrías en España, en la Universidad de Barcelona y también en Valencia, maestría en Derecho de la Familia e Infancia, maestría en Empresa, Justicia y Derecho, y docente actual en diferentes materias en la Universidad de Chile.
¿Qué más puedo decir? Buah. Tenemos invitados de lujo y esta noche nos convoca a esta reunión los neuroderechos. Buenas noches, María Isabel, desde Santiago. Buenas noches, mi querido Hernán, también desde Santiago. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, Juan Mirko. También agradecemos, por cierto, la hospitalidad y las palabras de bienvenida del decano de vuestra universidad, doctor Nicolás, ¿verdad? Bien, efectivamente, en la convocatoria que tú gentilmente nos extendiste, nos dijiste que querías tú que conversáramos sobre qué se trataba estos proyectos de ley que se están actualmente tramitando en el Congreso en nuestro país, Chile. Y quizá antes de eso contar un poquito de qué se trata. Para eso me gustaría iniciar señalando que hay dos palabras acá, neuroderecho y neuroderechos, ¿ya? Y ambas palabras obedecen, digamos, a una relación género-especie, por así decir, ¿ya? Neuroderecho es traducción del anglicismo neurolaw, ¿ya? ¿Y de qué se trata esto? De una disciplina emergente que se ocupa de la relación entre derecho, cualquiera de las fuentes del derecho, y neurociencias, es decir, cualquiera de las disciplinas aglutinadas bajo este rótulo neurociencias que se preocupen de estudiar y conocer el sistema nervioso central del ser humano, ¿ya? Entonces, derecho y neurociencias se funden en este vocablo en inglés que se llama neurolaw y que en español hemos traducido como neuroderecho. Ahora bien, ciertos derechos humanos emergentes que se han ido pensando que tal vez no están en las cartas de derechos fundamentales y que nacen a propósito del desarrollo de nuevas neurotecnologías, son también llamados neuroderechos, pero con ese final, neuroderechos. Y esto como consecuencia de la traducción de lo que en inglés se llama neurorights, neuro rights, ¿ok? Entonces, neuroderechos con S, yo pienso que equivale a la traducción neurorights, y neuroderechos sin S a neurolaw, ¿ya? Esto para empezar. Entonces, ¿de qué se trata la tramitación de los dos proyectos que hay en nuestro país? Un proyecto a nivel constitucional y otro, un proyecto a nivel de ley. Ambos proyectos se llaman de neuroderechos, ¿ya? De neuroderechos con ese final, es decir, equivalen a la traducción de neurorights, es decir, se piensa que el avance de las neurotecnologías estarían introduciendo nuevos derechos humanos emergentes, como la privacidad mental, la identidad y la autonomía personal, el libre albedrío y la autodeterminación, el derecho equitativo a la neuromejora cognitiva, y esos derechos humanos emergentes serían presentados actualmente, ¿no es cierto?, como derechos que deben ser protegidos, ¿ya? Uno a nivel constitucional, como dije, y otro a nivel legal. Eso a grandes rasgos. Gracias, María Isabel. Me parece o sea, una cosa que para mi generación, que venimos de los 80, finales de los 80, 90, esto es una cosa de ciencia ficción. Yo la primera vez que he escuchado de este tema de cyborgs, porque vamos a hablar de eso también, de lectura de la información cerebral, era en películas de Jean-Claude Van Damme, era en películas de Soldado Desconocido, el soldado medio robotizado, y eso me lleva a un elemento también importante que está plasmado en los proyectos de ley de Chile. Me lleva a este hombre que es magnífico, que en el 68 plantea el tema de el control de ciertos deseos como la violencia, ¿no? Estoy hablando de este magnífico libro, La Naranja Mecánica. Claro. La Naranja Mecánica es la historia de este Alex, que además es un enamorado de la música de Beethoven y es un súper violento. El año 68 se escribe esto, el 71 se lo lleva al cine con Kubrick, el gran Kubrick,
Y ahora, el 2000, estamos a punto de vivir esto, porque eso es también parte de toda esta estructura. Mi pregunta es, ¿cómo se empieza a generar esto que tú decías de los nuevos derechos humanos en el marco de la protección de la información cerebral? ¿Hay la tecnología para leer la información cerebral? ¿Cómo es eso? Eso un poquito explicado. Bueno, en eso que tú estás señalando es muy cierto. También, además, hay muchas películas que dan cuenta de quizá esta realidad que ya vivimos, está entre nosotros, ¿ya? Que puede ser muy disruptiva e entrometerse, ¿no es cierto?, en nuestra privacidad. La privacidad que se ha señalado a lo mejor mental, en el sentido de que no solo ya es la privacidad como un concepto que nosotros ya conocemos, de derecho constitucional, de derechos fundamentales, que es, ¿no es cierto?, el que no exista una intromisión a la intimidad de las personas, ¿verdad? Acá se va más allá, producto precisamente del desarrollo de la inteligencia artificial y de algunas neurotecnologías que serían invasivas, de una privacidad incluso que va más allá, como ya digo, de los contornos que nosotros hasta ahora conocíamos, ¿no es cierto? Entonces se habla de la privacidad, o sea, se habla de una invasión precisamente a la mente o al cerebro humano, o sea, se dice que se puede leer la mente de las personas, ¿ya? Quizá figurativamente podríamos pensar que esto es así cuando se sabe que los algoritmos pueden anticiparse y adivinar nuestra conducta, nuestras preferencias, y también manipularnos. Pero ustedes conocen, por ejemplo, a Elon Musk, con algunos de sus dispositivos inteligentes que son experimentales y que bien ahora no están a disposición del público masivo. Pero ahí se puede ver o vaticinar que tal vez en un futuro esto también pueda ser una realidad más entre nosotros, o sea, que se pueda realmente llegar a leer la mente de las personas, aunque es complicado, porque la verdad es que eso significa, y se estudia bastante en filosofía de la mente, por ejemplo, que significa que tanto el interlocutor como la máquina, como el agente, que tendría que entender ambos, todos entender un significado en sí, el significado de lo que se está preguntando y estar de acuerdo con respecto a qué se está al objeto mismo, ¿no es cierto? Entonces es complicado. No sé si por ahora se pudiese leer en forma literal la mente de una persona, pero sí figurativamente, sí metafóricamente es posible. Eso según lo que he estudiado. A lo mejor Hernán tiene otra opinión. A ver, Hernán. Sí, a ver, 2 puntos antes. A propósito de la presentación, solamente aclarar que con la profesora María Isabel Cornejo somos profesores de la Universidad Autónoma de Chile, ya con su sede en Santiago, y que participamos a su vez de el minor en Inteligencia Artificial y Derecho que tiene la carrera de Derecho de nuestra universidad, ¿ya? Hecho ese alcance, quería decir 2 puntos. A propósito de ese tema que estamos conversando, creo que acá hay un contexto, ¿ya? Y este contexto que también tú hacías referencia, Juan Mirko, que parece de ciencia ficción, pero parece solamente, porque no lo es. Porque creo que ya todos estamos conscientes, ¿ya?, que estamos inmersos en una 4ª revolución industrial, en la que probablemente su hito fundacional aún no tiene una fecha clara, pero sí somos conscientes que al menos la inteligencia artificial hoy día ha ingresado, ha invadido, ha también hipotecado ciertos ámbitos de la vida humana, ¿cierto? De nuestras actividades, cómo las desarrollamos. Claramente, esto deja en evidencia cómo esta 4ª revolución industrial también advierte de primera mano la necesidad de regular de otra forma, a través de otros contornos jurídicos, de otra protección, la dignidad e igualdad humana frente a las nuevas tecnologías. Lo que quizás también ese es como el contexto, ¿ya? Y esta 4ª revolución industrial, o sociedad 4.0, o tecnosociedad,
la verdad que yo la llamo de varias formas también, al igual que muchos autores también de millones de formas, esta sociedad smart y diferentes formas, requiere, y más que requiere, en este afán de facilitar la vida, la organización social, por cierto que también jurídica, esto de atender a nuevas necesidades también originadas en esta era digital, ha hipotecado ciertos derechos fundamentales, como la privacidad, la autodeterminación, la libertad. Entonces, hoy se tiene un temor fundado de que estas nuevas tecnologías, oye, está justo pasando una sirena por acá, es cosas que pasan cuando uno está al aire. Bueno, en esta sociedad 4.0 se van hipotecando ciertas de estas garantías y vale la pena también preguntarnos de qué forma se pueden reescribir, se pueden reestructurar ciertos derechos fundamentales, ¿ya? A la luz también de este contexto, ¿ya? El que también nos lleva a hacernos otras preguntas que probablemente las vamos a ver después con el tema cyborg, pero creo que ese contexto es bueno también reconocerlo para darnos cuenta que no es tan solo ciencia ficción, sino que es ciencia que se aplica hoy día, que la podemos ver, pero en una porción muy reducida de la población, porque hay un tema de mercado que todavía impide que pueda llegar a otras personas y a otras latitudes del mundo. Pero de que existe, existe. O sea, de que hay personas que hoy día se intervienen o que manipulan su cuerpo, su cerebro de una o de otra forma, existe. O sea, solamente que hay un tema de acceso que hoy día está como en disputa. Eso quería agregar. Gracias, Hernán. Realmente, wow. Nos has planteado perfectamente el contexto de esto. Y ahí va mi otra pregunta para ambos. Y ahí vemos cómo nos vamos ahí haciendo el ping-pong de la pregunta y la respuesta. Estamos hablando de los cyborgs, entonces. He visto a este señor, creo que es español, que ya tiene una antena acá y es su séptimo sentido. He visto a una muchacha que se ha colocado cierta tecnología en la planta de los pies para poder tener, ella dice eso, un diálogo en el marco de sentir las vibraciones de la tierra. Y ella obviamente es una artista cyborg, se define ella. Ese es un elemento importante que viene a ser un efecto del tema de toda esta tecnologización de la medicina y en sí de la biología. La normativa, ¿está regulando esto, Hernán o María Isabel? ¿Cómo es la cosa? ¿Voy? Dale. ¿Voy? ¿Vamos? ¿Cómo lo hacemos? Dale tú, dale, Hernán, ya que hablaron de los cyborg, que ese es un tema que te gusta mucho. A ver, sí, a ver, a lo que hace alusión Juan Mirko, claro, ahí tenemos el caso en primer lugar de Neil Harbinson, este español, y después de Mon Rivas, que el caso el primero es el que se implantó una antena que le permite distinguir colores a través del sonido, ¿ya? Es un caso, y también por otro lado se destaca esto de Mon Rivas. Ahora, son dos españoles, pero ojo, existen muchos más. O sea, existen casos en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania. En Alemania existe un centro que se dedica específicamente a la intervención cyborg, ¿ya? Y a eventualmente ver diferentes formas de intervenir el cuerpo con otros fines. Y ahí está el punto quizás el punto que nos invita a la conversación jurídica, es cuando este tipo de intervención se hace con fines lúdicos, con fines recreativos o con fines eventualmente de poder reparar o adquirir una competencia, una habilidad que por A, B o C de motivo ya no se tiene, ¿ya? Y ahí es donde entra el punto de esta nueva sociedad que se construye, obviamente haciendo una apropiación de las nuevas tecnologías a nuestro cuerpo, en un sentido, a mi gusto, bastante legítimo, entre que el ser humano, desde un punto de vista filosófico, ¿cómo combate con la máquina? Bueno, quizá una forma de combatir con ella más que combatir e integrarla. Y probablemente la expresión cyborg sea esta, y que de lleno nos lleva después a otro escenario transhumano y poshumano, de lo que también podemos quizá hablar más adelante, pero que obviamente lo anticipa. Ahora, claramente creo que el punto que está acá en la expresión cyborg tiene que ver como de qué forma se regula, se plantea esta alternativa, ¿ya? Evitando que no genere aún más
aún brechas que perpetúe brechas que las que ya existen. O sea, hoy día eventualmente podemos hablar de que puede existir un gran porcentaje de la sociedad en esta cuarta revolución industrial que puede quedar muy atrás, porque podemos tener por otro lado personas que puedan tener otras competencias y que obviamente, probablemente para algunos trabajos me va a servir o me va a beneficiar o voy a preferir a un trabajador que tenga mejores competencias que otro, ¿ya? Por ejemplo, probablemente una persona que se intervenga y tenga una audición más desarrollada o que tenga la posibilidad de reconocer otros niveles de temperatura con otro tipo de anteojos o que tenga la posibilidad de con un exoesqueleto hacer otro tipo de actividad, probablemente se va a privilegiar frente a un ser humano que no lo tenga. Entonces, ¿de qué forma el derecho regula esto? Pero no desde la visión castigadora del no se puede, porque si no, ¿para qué diseñamos tal tecnología? Sería una ironía, o sea, ¿para qué lo desarrollamos? Sino de qué forma se logra una sana convivencia entre estos dos lados de la moneda. Bueno, a eso me gustaría también agregar que efectivamente el cyborg, ¿no es cierto?, como se le denominó ahora a estos artistas visuales, experimentales, efectivamente están utilizando una neurotecnología. Y como bien dice Hernán, en estos casos son lúdicas, pero también hay neurotecnologías terapéuticas. Esas neurotecnologías terapéuticas probablemente están subsumidas dentro de lo que es el derecho sanitario, ¿ya? En nuestro país, y probablemente en el resto del mundo, ¿no es cierto?, están ya resguardadas, y por cierto se resguarda el consentimiento informado, la precaución de riesgo a la salud, la privacidad de datos, etc. Pero lo que pretende, por ejemplo, este proyecto de ley de neuroderechos es precisamente darle una protección a aquellas neurotecnologías más bien lúdicas, que podrían tener, como bien dice Hernán, intromisiones en nuestros derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que conoce el derecho, como son la intimidad, la privacidad, por cierto, la dignidad, y por cierto, producir daños de riesgo a la salud, y en ese sentido se podría considerar que esta ley es pionera en el mundo, ¿ya?, porque tiene un apoyo internacional, ¿ya?, un apoyo internacional al alero de un neurobiólogo que comanda un grupo, ¿no es cierto?, que se llama el Morningside Group, que tiene fondos, digamos, destinados a el desarrollo de la investigación y la neurotecnología. Y también hay otros grupos que están en Estados Unidos y en Europa, que son grupos que trabajan también por obtener una especie de mapeo del cerebro, ¿ya? Ver cómo funciona. ¿Y por qué es tan importante entender cómo funciona el cerebro humano? Pareciera ser reduccionista, o bien reduccionista, porque estamos como preocupándonos de una parte de la persona humana que es el cerebro. ¿Pero por qué? Porque la verdad es que a través de uno de los modelos, ¿no es cierto?, que son las de redes neuronales, se trata de emular para poder utilizarlo en inteligencia artificial y lograr así que en algún momento los algoritmos puedan incluso tener características propias del ser humano, propias de su neuroplasticidad, ¿cierto?, como por ejemplo la conciencia, y volverse verdaderos agentes más parecidos al humano. Entonces hay todo un movimiento, por así decir, dentro del contexto que señaló Hernán también, un contexto propicio para el estudio del cerebro. Y entonces este grupo internacional toma contacto con algo que se llama el Congreso del Futuro, que es liderado por un senador actualmente que se llama Guido Girardi, y comienzan a elaborar estos proyectos que tienen amplio apoyo, por así decir, de todos los grupos digamos, de poder, de derecha, de izquierda, y es por eso que ha tenido tanto auge y tanta rapidez en su tramitación, cuando en verdad hay otros quizás problemas, de hecho hay problemas más acuciantes. Sin embargo, ha tenido, como digo, esta característica de que se está tramitando muy rápido y va a salir prontamente. Gracias, Isabel.
Mira, esto me hace recuerdo a que el doctor Vázquez tenía una pregunta ahí muy interesante. Nicolás, no sé si tienes la pregunta, por favor. Puedes, a ver, bueno, creo que tiene algún problema. Bueno, seguiremos entonces con esto. Me queda muy, digamos, bastante claro el tema este de que hay una comisión, hay todo, digamos, una grupo de instituciones como también de intelectuales que están haciendo un esfuerzo muy fuerte para que se vaya estableciendo esta normativa en Chile. Pero todavía me queda esto que decía muy bien Hernán, esto de que tal vez esto sea bastante contraproducente, o sea, va a haber gente que va a tener las posibilidades de colocarse antenas, 5, 20 antenas, colocarme circuits por todo lado, colocarme 3 chips en mi cabeza y estudiar derecho, física, cuántica, astronomía y ciencia política, digamos, claro, porque tengo el dinero. Pero hay un artículo que he leído en la propuesta de ley que justamente regula un poco esto, porque mucha de la tecnología que estamos hablando ahora, por ejemplo, es muy beneficiosa en el marco, por ejemplo, de los enfermos de Parkinson. ¿Cómo esto se está debatiendo, Hernán y Marisabel? O de Eh, Alzheimer también. bueno, en ese sentido, es claro que cuando se trata de utilizar neurotecnología con efecto terapéutico, esto debe ser fomentado, ¿no es cierto? Y los derechos ahí en juego son bastante claros y están resguardados. El problema surge, ¿no es cierto?, cuando se utiliza de manera lúdica, es decir, de manera comercial, cuando una persona, entre comillas, sana, utiliza una neurotecnología, ¿no es cierto?, para aumentación cognitiva, ¿no es cierto?, para aumentar sus destrezas desde el punto de vista cognitivo, y con eso, por ejemplo, toma ventaja por sobre otra persona que no tiene acceso, ¿cierto? Es lo que hablaba Hernán. Entonces este es el problema que también ha sido abordado por esta ley de neuroderechos, que es el acceso, ¿no es cierto?, a las tecnologías de aumentación cognitiva. El acceso, y detrás de esto hay una cierta idea de fairness, ¿no es cierto?, de justicia, y de cómo distribuir equitativamente estos dispositivos neurotecnológicos entre los ciudadanos para que esto en verdad no se sientan, más que discriminados, sientan que hay una destinación de recursos, ¿no es cierto?, tanto del Estado, o no existe una buena regulación que les permita a ellos acceder también a la neurotecnología. Porque obviamente el que utilice neurotecnología va a tener ventajas por sobre aquel que no tenga acceso. Porque entonces, además de los problemas propios a la privacidad mental, ¿por qué? Porque en esos dispositivos neurotecnológicos existen ciertos datos que son datos sensibles y que deben ser resguardados, y de hecho el proyecto de ley habla de una nueva categoría que se llama datos neuronales, ¿ya? Que anteriormente en nuestra legislación por lo menos no se había hablado de eso. O sea, se entendía que son datos sensibles porque de ahí se puede extraer ciertas características de la persona, características por supuesto confidenciales, sensibles. Sin embargo, pareciera ser que se le quiere dar un realce distinto a lo que es el dato neuronal, ¿ya? Esto, por supuesto, va a ser materia de muchas discusiones académicas en el futuro para saber si realmente aporta algo nuevo, ¿no? Tener una nueva categoría de dato personal, o simplemente es lo mismo que un dato sensible, ¿no? No lo sabemos por ahora. En fin, no sé, Hernán, si tú quieres decir algo más. Claro, este neurodato también, a ver, yo creo que no es, claramente es una nueva categoría, es un dato mucho más sensible. Si sabemos que hoy día que en esta sociedad 4.0, el petróleo del siglo XXI, ¿cuál es? Es el dato. O sea, imaginémonos en el neurodato, la importancia que podría tener, ¿ya? Entonces, claramente la protección jurídica que debe tener un dato personal tan sensible como aquello que está contenido en nuestro cerebro, me parece que de suyo requiere una protección adicional.
Ahora bien, claro, abre algunas preguntas porque ¿por qué es más importante quizás proteger tal parte u otra del cuerpo humano? ¿O por qué, o para qué también, con qué otros fines se podría hacer? Bueno, yo aquí inevitablemente, a ver, quiero hacer dos puntos antes de pasarme a otro tema, porque ustedes saben que los académicos tendemos a perdernos muchas veces los temas. Ustedes lo saben. Primero, el proyecto de ley en su última indicación define ciertas neurotecnologías, ya cuando son de baja potencia, de mediana potencia o de una potencia adicional, las que tienen fines curativos, las que no tienen fines curativos, y hace una distinción a propósito de ella para obviamente distinguir el acceso y evitar obviamente que algunas personas lo puedan decir como planteaba Mirko, que puedan obviamente súper mejorarse y dejar en desventaja a otras personas, ¿ya? Y obviamente aquellas con fines curativos o con fines también que tengan por objeto, obviamente, que una persona que tenga Alzheimer, que tenga Parkinson, pueda hacer frente a su enfermedad, no plantea un problema alguno. Y en tema de consentimiento, se remite al Código Sanitario actualmente para que también pueda tener su entrega de consentimiento conforme a la ley, ¿ya? Para hacer como esa distinción, que el proyecto de ley también considera esta distinción de qué tipo de neurotecnología y qué tan potente podría ser, ¿ya? Ahora, creo que también, y aquí me lleva a otro punto, la discusión de esta importancia de este dato neuronal, de básicamente guardar lo que una persona tiene en su cerebro, obviamente también abre otras ideas también de la ciencia que también existen, que tiene que ver con la criogénesis o específicamente con la neurocriopreservación, que tiene que ver con esta posibilidad de solamente criopreservar o neurocriopreservar específicamente el cerebro humano para obviamente el día de mañana poderlo encender o activar en un formato diferente. Entonces, obviamente plantea una discusión quizá mucho más grande, pero ojo, insisto, no es ciencia ficción, porque la neurocriopreservación se está desarrollando actualmente en España y la criopreservación como tal sabemos que lleva mucho tiempo en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente hago el punto de que para que la gente que nos está escuchando no estamos tan locos, sino que hay antecedentes que obviamente sí se desarrollan, ¿ya? Incluso otros más avesados, y eso todo para dónde lo estoy llevando, a entender de que nuevamente este contexto de que hoy día hablamos de otra sociedad, hoy día hablamos de una sociedad basada en algoritmos, basada en datos, basada en inteligencia artificial, en que muchas veces la convicción, la concepción que nosotros tenemos sigue un parámetro filosófico, el que hemos sostenido hasta hoy día. Pero cuando también nos atrevemos a decir que podríamos incluso hablar de un error filosófico al día de hoy y decir que hoy día pueden emerger otras formas de entender la sociedad y la vida humana y cómo también esta evoluciona en el tiempo, ¿ya? Y ahí es donde hago también el punto con la ectogénesis, que es otra práctica que también deriva del uso de la inteligencia artificial y que obviamente de la mano de la inteligencia artificial también podría sostener otra forma de vida, que sería básicamente la posibilidad de gestar en forma artificial. Y ya obviamente transforma otro paradigma que tiene que ver con la vida misma, en el que ya obviamente no viene de esta forma natural que vendría siendo el parto de la mujer, sino que perfectamente de una máquina. Yo planteo este tema desde también haciendo el ejercicio filosófico de que se puede abrir nuevos caminos, ¿ya? Y se pueden también plantear otras formas de cómo se construye la sociedad 4.0 con todo esto que existe, ¿ya? Y también muy conscientes de que la tecnología y la inteligencia artificial avanza muy rápido, ¿ya? Muy, muy rápido. Y eso también tenemos que hacernos cargo nosotros como abogados, como abogadas, como juristas también, de sacar un poquito esta conversación desde el plano a veces médico, desde el plano específicamente de ingenieril, que tiene que ver con la programación, al plano también jurídico, de cómo logramos de seguir avanzando, pero buscando el contrapeso, buscando la justa medida en que no es castigarlo per se, pero sí abrir la posibilidad de conversarlo y entender de que toda la sociedad
y por cierto que también las ciencias sociales, específicamente las jurídicas, tienen que ser partícipe de este desarrollo y de esta evolución, porque si no, probablemente las brechas se van a seguir perpetuando y de una forma probablemente aún más cuántica. Gracias, Hernán. Y me voy a este tema que estabas tocando ahí de refilón. El dato va a ser el oro, o lo es ya, ahora ya lo es el dato. Lo es, sí. Y el dato que está acá, y el dato que también estamos escribiendo, ya es el oro para las multinacionales, para el Face, para el TikTok, para todas estas cosas que nos han rodeado. Pero ahí creo que la normativa chilena es muy interesante porque ya está protegiendo eso, y está protegiendo de que nos lean el cerebro, por un lado. Y por el otro lado está protegiendo también de que nosotros no estemos como seres humanos de segunda frente a estos cyborgs. Pero esto muestra que el tema de los neuroderechos es una cosa pero brutalmente gigantesca. O sea, estamos frente realmente a un cambio paradigmático, María Isabel Hernán. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no sé si es propiamente la ley, no sé si es y tampoco sé si es que este proyecto de ley, porque insistimos con este punto, aún es un proyecto de ley, probablemente se va a transformar en ley, y en el caso de la reforma constitucional, también ustedes saben que en Chile se está viviendo un proceso también hoy día, una convención constitucional, entonces probablemente en 8 meses más o en un año más podríamos conversar nuevamente qué es lo que recogió la convención y si es que efectivamente prosperó o no. Pero independiente de si esto prospera o no, creo que lo interesante de este proyecto de ley es todo lo que ha removido, ¿ya? Y todas las reflexiones que nos ha invitado a hacer. Porque obviamente hay tecnologías que hoy día se están probando, hay desarrollo y hay mucho interés también por la economía, por desarrollar nuevas neurotecnologías, ¿ya? Desde cascos de neuroestimulación, cintillos de realidad virtual que eventualmente puedan conectar o puedan leer de mejor forma tus desplazamientos, distintos gadgets para poder utilizar con realidad aumentada para poder hacer diferentes funciones. Entonces, a ver, yo creo que la posibilidad también, y que hay toda una línea que tiene que ver con los nanochips, microchips, cómo también se agregan al cuerpo humano y cómo también te van reportando otra información que la puedes conectar con tu celular. Y tampoco es tan raro. Si hace 30 años atrás, 50 años atrás, el marcapaso también generó marcapaso adentro del cuerpo humano. También había elementos externos que se llevan y que se llevaban. Solamente que hoy día, todos estos elementos son inteligentes. Y yo creo que ese es el punto, que hoy día hablamos también de algo que agregamos a nuestro cuerpo que es más inteligente y que nos puede aportar muchos beneficios, que nos puede aportar, nos puede ayudar también, ¿ya? Hacer que nuestra vida sea mucho, que rinda mucho más. O sea, todos estos dispositivos inteligentes, ¿para qué son? Bajo este rótulo del siglo XXI de entre ser más eficiente, optimizar todos los tiempos, te ayuda también a eso, a optimizar. Entonces, bueno, yo creo que obviamente hay un cambio de paradigma, hay una conversación, hay un proyecto que te invita a reflexionar y a conversar sobre estos puntos. Por ejemplo, la indicación que en este proyecto también agrega otra definición a propósito de la persona humana, del individuo, ¿ya? Y cómo se entiende y cómo se podría entender en nuestra legislación incorporándole ciertos elementos como que tiene un alma, que hay otra composición asociada al individuo, que no es solamente una materia. Lo que también es bastante interesante, porque nosotros hasta el día de hoy teníamos una definición de persona muy romana todavía, basada en el individuo, basada en sus atributos de la personalidad, pero no agregaba otros elementos que hoy día es muy importante hacer el punto porque nos distinguen también de la máquina y también van eliminando toda posibilidad de intentar replicarla. Creo que para allá va agregar esto en la norma.
A mí me gustaría, escuchando a Hernán, ¿no es cierto? Y a propósito de la pregunta de Juan Mirko, agregar que todo eso dice relación con este paradigma donde está situada la neurociencia, la inteligencia artificial, y dentro de este paradigma, en el ámbito ético, tenemos la neuroética, y en el derecho, lo que constituye el neuroderecho. Lo que estaba hablando Hernán, en el fondo, ¿no es cierto?, es una visión transhumanista, ¿cierto, Hernán?, del ser humano, donde todas nuestras capacidades, ¿no es cierto?, digamos, pueden ser mejoradas con ayuda de la biotecnología. Es más, hay filósofos que consideran que esto es un verdadero deber moral, mejorarnos a través de la tecnología, cualquiera de estas sea, ¿no es cierto? ¿Y Entonces por sí qué hay un no? cambio paradigmático, hay un cambio de Claro. paradigma, y esto está influenciando el derecho y sus concepciones morales subyacentes. Como también ahí, al escuchar a Hernán, por cierto que sí, que se me ocurría no solo atacar el concepto mismo, tan bien que lo dijiste, de este origen romano, ¿no es cierto? Persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Dice nuestro Código Civil, probablemente el de ustedes en Bolivia también, ¿sí? Pero ahora, ¿no es cierto?, la persona probablemente va a tener que incluir estas nuevas dimensiones cibernéticas, por así decirla, y es más, tal vez vamos a tener que comenzar a pensar en un estatuto distinto para los robots, porque efectivamente los romanos diferenciaban, tenían dos grandes clasificaciones, persona o cosa. En cambio ahora estamos viendo en esta nueva visión paradigmática que tal vez los robots van a tener que tener un estatuto sui generis, y ni qué decir de los animales, que me imagino que estarán todos de acuerdo de que no deberían ser considerados cosas, pero ese es otro tema, ¿verdad? Eso. Ese es otra, Es otra materia, es otra otro sesión asunto, que nos pueden invitar. claro. Es Bueno, pero otra tú cosa. sí, sí. Es otra, es harina de otro costal, dicen aquí en Bolivia, Exacto. en La Paz. Sí, acá también, acá también. Ok, a ver, seguimos. Oye, estamos frente a un monstruo Dame un realmente que va segundo, a cambiar todo. que el punto que quería agregar yo, que obviamente lo que este proyecto de ley agrega es que la persona es un todo sustancial, compuesto de un alma racional y un cuerpo material. Entonces creo que ahonda un poco más en la humanidad, ahonda, yo creo que también, y eso me parece bastante justo, con la humanidad, de intentar enaltecerla y darle el valor que también debe tener. O sea, creo que sin restarle mérito, y obviamente que también, por otro lado, estoy muy de acuerdo, con reconocer otros estatutos jurídicos, ¿ya?, para otros tipos de cosas, probablemente, porque también siguen siendo cosas, inanimadas probablemente, pero el ser humano tiene una facilidad innata de encariñarse con las cosas. ¿Y qué pasa cuando el día de mañana ese robot Sofía, que hoy día colabora incluso con el COVID-19, con la pandemia, ¿ya? Cuando ese robot Sofía se empieza a comercializar de una forma aún más masiva y, por ejemplo, colabore con la asistencia de adultos mayores o personas con alguna capacidad diferente, ¿es lo mismo que a esa persona le quiten o le dañen a su robot? No es lo mismo. No es lo mismo. Tiene otro valor. Entonces, y creo que también, y creo que lo dijo muy bien Isabel, con este punto de que hay un deber moral. Si esto, porque termina siendo un poquito dicotómico, un poco irónico, porque ¿cuál es la finalidad entonces de tal desarrollo si al final el ser humano sigue lidiando con algunos pesares? Y ahí es donde viene quizá es que esto de entender que podríamos estar dando un error filosófico, en el que hoy día también te invita a entender que pueden haber tecnoreligiones basadas en el dataísmo, en el poder que tiene el dato, y obviamente te traza otra realidad y te plantea otra forma de entender la evolución. Y que, ojo, probablemente a una generación le parezca muy extraño, pero para otra generación, y yo creo que ustedes que lo dicen muy bien al principio de la publicidad de la universidad, esto de la generación Z, bueno, qué interesante cómo la generación Z empieza a ver esto, o los hijos de la generación Z, ¿ya?
porque obviamente empieza a haber un cambio de paradigma y muy lógico por lo demás, y yo encuentro que no es tan extraño cuando empezamos a reconocer que el ser humano ya de a poco ingresó a la aspiradora con inteligencia artificial a su casa, cuando ya ingresó otro tipo, cuando ya el dron también ocupa otra finalidad también para entregar medicamentos, entonces ahí hay que hacer un punto también en que no cegarnos a que solamente es una cosa, sí, pero es una cosa que hoy día la humanidad le ha ido entregando otro valor, y no antojadizo, sino que ha ido ayudando a la evolución también de la sociedad y de la humanidad. Entonces tampoco hay que ser injusto con la tecnología, que es un desarrollo humano. Bueno, ha quedado claro que parece que Hernán y yo estamos por la dimensión transhumanista, y me acordaba también, Hernán, que se te quedó en el tintero, dijiste que esto podría ser a futuro, pero esto ya pasa. Acuérdate que hay personas que prefieren sus robots sexuales y que se casan, y que se han casado con holograma, etcétera, y tal vez esto también va a modificar al derecho de familia en el futuro, ¿cierto? Sí, claro que sí, o sea, a ver, qué buen punto el que me dice Isabel, porque tenemos toda la línea a propósito de los derechos sexuales y reproductivos que también se pueden reelaborar a propósito de la inteligencia artificial, la realidad humanoide, androide, cyborg, el género, la orientación sexual, también no hay un problema probablemente en torno a ese paradigma, ¿ya? ¿Cómo también podemos hablar del invierno de la inteligencia artificial cuando el ser humano empieza como a encontrar o a satisfacer algunas necesidades legítimamente, pero ya no en la humanidad, sino que en otro tipo de asistente, muy legítimo por lo demás? Entonces se abren nuevos escenarios en torno a todo este tipo a todos estos desarrollos. El cine ya lo recogió hace rato, ¿ya? O sea, Chappie, una película que explica muy bien esta relación del robot y la familia, cómo se cría básicamente. Hair, que obviamente plantea esta relación afectiva que una persona, aunque su protagonista logra entrelazar con su asistente virtual. Y bueno, hay otros casos también asiáticos, como decía Isabel, en que han tenido pseudo celebraciones religiosas y civiles, ¿ya? Con diferentes hologramas. Entonces, ocurre. El tema de que, insisto, todavía hay un tema de que falta probablemente tiempo en que los cuerpos normativos lo recojan, pero son cosas que están pasando. Wow. Yo realmente los escucho y estoy entre eso, entre Chapi, entre, no sé, Jean-Claude Van Damme, que ya quedó viejito, digamos. Estoy entre Robocop también, ¿no? Aquí va algo que decía muy bien María Isabel, ¿no? He visto recién un documental, bueno, no recién, hace unos 2 años atrás, sobre la sexualidad de los japoneses. Y hay una crisis bien dura por la participación de muñecas electrónicas, y ha bajado, pero espeluznantemente, el tema de la práctica sexual en hombres que, bueno, ya son mayores y están aceptando una relación con un robot. Lo llevan de paseo, han hecho una lemier y toda la cosa. Entonces, eso es una realidad. Pero quiero seguir un Yo ahí poquito. tengo un punto, yo ahí también Adelante, tengo un adelante. punto que no me gustaría dejarlo pasar, que también ahí hay que preocuparse y hay que hacer hay que detenerse un poco en torno a ese desarrollo. ¿Por qué? Porque hoy día también estamos conscientes de que estamos viviendo una nueva ola en torno al feminismo y hay que recogerla y enhorabuena saber avanzar con ella. ¿En qué sentido? En que todo este excesivo desarrollo de muñecas en género femenino, con inteligencia artificial, con funciones domésticas o con funciones sexuales, lo que hace es perpetuar una idea en torno a la mujer. Entonces, ahí también hay que ser muy crítico con este desarrollo, porque tampoco podemos, a través de la nueva tecnología y también en esto de que abracemos todo lo que venga en tecnología, vamos a seguir perpetuando algunas ideas que también el ser humano quiere también de alguna otra forma derribar, y obviamente establecer nuevos parámetros de conducta y de relación. Entonces, también hay que hacer ese punto en torno a ese desarrollo.
Me encanta eso que dijiste, Hernán. Sí, que Gracias. A mí también, porque la verdad es de que tal, pero aún así, parece que, claro, toda esta lucha feminista que acá en Bolivia es también muy fuerte y muy revolucionaria, por ejemplo, con Mujeres Creando, que no sé si conocen allá en Santiago, digamos, es una propuesta muy, muy revolucionaria, pero no llega a esto que ya estamos nosotros hablando, a esto de la robotización y la eternización, pongámosle así, de los roles femeninos ya reflejados en los robots. Claro, no está llegando hasta ahí sus luchas, todavía están detrás, o sea, todavía están detrás, ¿no? Bueno, vamos, hoy hay mucho que podemos hablar. Quiero tocar otro tema, colegas. Como se está reperfilando muchos espacios, también se está reperfilando el espacio jurídico, el espacio proceso, el espacio juicio. Parece que va a haber otros actores convocados a esto. Y eso me lleva a algo que la normativa chilena habla como control del deseo. Y acá me viene a la mente a Alex de la Naranja Mecánica, ¿no? Y ese es su deseo violento y cómo es controlado por una situación de un cálculo de ciertos químicos. Estamos frente a una también reformulación de los espacios jurídicos en el marco de los procedimientos jurídicos, en el marco de los sujetos del proceso, colegas. Bueno, de eso hemos estado hablando, que obviamente estos cambios paradigmáticos donde el derecho se puede hacer tanto funcionalmente como incluso conceptualmente de las neurociencias, de la inteligencia artificial. Evidentemente esto va a modificar, por cierto, el derecho penal, que es lo que tú estás hablando, el derecho criminal, penal, por cierto que sí. De hecho, es una de las ramas donde mayor fuerza ha entrado la neurociencia y el derecho, el neuroderecho, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellos países donde existe alta investigación, donde tienen la maquinaria, digamos, y los técnicos trabajando interdisciplinariamente en los procesos criminales, ¿no es cierto? Ahí se utiliza, por ejemplo, técnicas de resonancia nuclear magnética funcional que ha reemplazado a la antigua detector de mentiras, por ejemplo, para poder saber si para poder establecer la intencionalidad, por ejemplo, en un imputado, para poder también establecer si está mintiendo o no un testigo, ya que sabemos que los testigos tienen una memoria muy frágil. Entonces, para distintos medios de prueba, por ejemplo, la prueba confesional o la prueba testimonial, se utiliza tecnología que en el fondo pretende establecer de manera más científica y más fidedigna si es que las personas están diciendo o no la verdad. ¿Ah? Esa es una de las intromisiones, pero hay muchas más en las cuales la neurociencia está cambiando definitivamente el derecho, y el derecho penal en particular. Es más, hay algunos neurojuristas muy importantes, uno por ejemplo de la Universidad de Stanford, que ha declarado la muerte del derecho. Dice, en el futuro el derecho penal va a estar llevado a cabo por ¿quiénes? Por psiquiatras y por químicos, farmacéuticos, porque en el fondo se va a poder calibrar esta máquina que es el ser humano. Es un poco reduccionista lo que dicen, de hecho esa es una de las críticas, pero calibrar esta máquina que está llena de hormonas, ¿no es cierto?, y que se puede controlar precisamente a través, por ejemplo, de lo que se llaman ciertos controles químicos, ¿no es cierto?, aquellos que tienen, por ejemplo, impulsos sexuales que no pueden controlar, y que han cometido delitos de violación, se les puede reducir, por ejemplo, químicamente ese deseo, y así. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Gracias. Hernán, te escuchamos, ahí estás ahí craneando, ahí grave. no, sí, yo estaba pensando, así es que, claro, a ver, efectivamente yo creo que lo dijo también al principio, lo dijo María Isabel, que a veces el conocer el cerebro o conocer cómo pensamos o lo que estamos sintiendo, también podemos ir en un sentido figurado.
y también puede ser manipulado, no solamente de forma tan invasiva como sería un chip, sino que, de hecho, hoy día estamos inmersos en una sociedad en que los algoritmos también manejan nuestras decisiones, también manejan muchas veces nuestra forma de pensar y no necesariamente de una forma tan intromisiva como podría ser un chip. La forma en que el cuerpo funciona o cómo poderlo manipular o cómo poderlo manejar también químicamente también ha existido siempre, o sea, con distintos fármacos también cómo diferentes personas se pueden también mejorar o pueden aumentar ciertas capacidades o potenciar ciertas capacidades. Hay una película Sin Límites que habla de una pastillita milagrosa en el que, claro, si lo llevamos a la realidad, existe a escala y tiene también, que a ese punto lo podría también después profundizar mucho más Isabel, pero que ya existe farmacológica también esta posibilidad de aumentar el rendimiento humano. Yo creo que el punto está en el que su uso sea ético. Yo creo que la bioética es el contrapeso debido en todo este tipo de desarrollo. Yo creo que ese es como el punto. Creo que la bioética debe estar presente en el desarrollo, en el estudio, en la implantación, en todo este tipo de desarrollo neurotecnológico que eventualmente pueda de una forma más invasiva e intrusiva conocer cómo pensamos, cómo actuamos, ¿ya? El quantum de la pena, como también decía María Isabel, o en Estados Unidos se utiliza bastante, de hecho es como la posibilidad de utilizar como estas neuroimágenes en general, también la utilizan, pero lo que también ciertamente es bastante cuestionado, porque no es el cómo la persona actuó, sino que básicamente dar una explicación lógica, racional al comportamiento químico que tuvo esa persona y por qué actuó de tal o cual forma. Pero como llegara, por qué pensó así o de tal o cual forma, eso como tal no creo que una neuroimagen o un examen como tal lo pueda plantear. No, no, yo creo que eso ya es como parte de la ciencia ficción. Ok, bueno, a ver, voy a seguir un poquito y ahora voy a entrar a un tema que nos compete a todos, a nosotros, que ustedes allá y yo acá, educación y derecho. Este contexto también va a significar el tema de la generación de nuevas competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Claro, vamos a tener que ver y enseñar de otra manera el derecho. No, bueno, yo estoy pensando que no puede haber abogado que no tenga de alguna manera ciertas competencias tecnológicas desarrolladas. Este mundo que estamos hablando, que está pasando en el Japón, que ahora va a pasar aquí al ladito con ustedes, que van a hacer la reventada ahí con el tema de los neuroderechos y todo esto, nos obliga a que nosotros estemos construyendo, vayamos fortaleciendo un nuevo perfil del abogado. ¿Cómo ustedes están pensando estos desde su espacio de docentes universitarios? Bueno, efectivamente ahí, a mí por eso yo me integré hace muy poco a la Universidad Autónoma porque tiene un perfil súper visionario, y no es por hacerle propaganda, pero me gusta mucho, yo creo que ahí ya después Hernán se va a explayar, pero bien resumidamente por el tiempo, porque ya ha pasado una hora y me voy a tener que ya desconectar, tengo otra reunión, pero decir que efectivamente, tú tienes mucha razón, el enfoque de cómo se va a enseñar el derecho constituye un deber moral de las universidades y de los docentes el actualizar y preparar a nuestros estudiantes de cara a esta cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces, asignaturas como inteligencia artificial, neuroderecho, enfoque de neurorights o neuroderechos, bioética, son materias que deberían estar, por cierto, impartiéndose en los programas desde pregrado y acompañando a los niños, o sea, a los alumnos, alumnas, hasta, digamos, sus cursos superiores, en etapas ya de maestría o de doctorado, pero comenzar desde el primer año, ¿no es cierto? En cada una de las asignaturas, por cierto, no significa que vayamos a eliminar el derecho romano, porque para entender quiénes somos y hacia dónde vamos, también tenemos que entender, por cierto, de dónde venimos.
pero también tenemos que ir actualizando nuestras mallas curriculares e ir actualizando, por cierto, las destrezas y las competencias de los docentes. Creo que ahí hay una responsabilidad importante que las universidades deben recoger, o si no van a caer en una obsolescencia. Eso, Sí. Hernán. Sí, me sumo a las palabras de María Isabel y también ya para ir cerrando un poco porque tenemos otro compromiso, pero a ver, uno, creo que efectivamente, como dice María Isabel, desde la Universidad Autónoma, también muy consciente de esta cuarta revolución industrial, la Facultad de Derecho tiene actualmente un programa de minor en inteligencia artificial y derecho, que busca también que los profesionales del derecho, futuros abogados y abogadas, juristas en general, puedan adquirir competencias formales, ¿ya?, de otras disciplinas o haciendo una mixtura con el derecho. ¿Con qué otras disciplinas? Específicamente con ingeniería civil informática. ¿Por qué? Y aquí paso a otro punto. Hace poco apliqué también a propósito de una encuesta, de un estudio, una encuesta a estudiantes de pregrado, ya de diferentes universidades, y dentro de las competencias que estos estudiantes señalan que deben tener o que deberían manejar son, por ejemplo, lenguajes de programación informática, Java, HTML, Python. Obviamente, hoy día un jurista, un abogado, una abogada debe manejar otros conceptos, debe manejar otro lenguaje. Cuando hablamos de contratos inteligentes, smart contract, de IoT o cosas inteligentes, cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos en general de toda esta terminología, hablamos también de profesionales que sean capaces de entender una arquitectura informática, un contrato, un lenguaje como tal, porque si no, obviamente, en la compra-venta nos vamos a quedar cortos. O sea, no podemos seguir, obviamente, ni en el comodato ni en la compra-venta. Tenemos que ir más allá. En esa misma línea, también creo que es importante entender de que hoy día emerge con gran fuerza el legal tech, ¿ya? O la forma también de cómo el ámbito jurídico se apodera, se beneficia de toda la tecnología. Y ahí emergen un sinfín de neologismos a propósito de cómo la profesión jurídica hoy día se reinventa. Yo estoy trabajando en un concepto de la neuroabogacía o el neuroabogado como tal, que básicamente es como busca esta mixtura entre el neuroderecho o neuroright, como bien lo decía Isabel, y la formación jurídica o el problema como tal. Pero también el legal tech encuentra otras ramas, por ejemplo el femtech, que específicamente son mujeres que se dedican al ámbito legal, pero con un enfoque digital, ¿ya? El food tech, que efectivamente son abogados que se dedican o abogadas que se dedican al ámbito de tecnología y restaurante o comida, pero en términos de aplicaciones, ¿ya? Y en general, emergen otros términos asociados a la tecnología tech, ¿ya? Que obviamente lo que te quiere demostrar es que existe hoy día una sociedad y, ojo, un mercado que demanda profesionales jurídicos, jurídicas también, pero que manejen otros conceptos, ¿ya? Y lo otro, y no menos importante, que en la formación de futuros profesionales también se considera el desarrollo de competencias y habilidades blandas, las soft skills. Estas habilidades que hoy día son muy necesarias para enfrentar un mundo tecnologizado, robotizado, algoritmizado, en el que lo que nos distingue del robot o de la máquina es la humanidad. Y son nuestras características, son nuestra forma de ser, nuestras cualidades, nuestros gestos, la posibilidad de hablar en sentido figurado y de entender los diferentes contextos. Creo que también es muy importante que las nuevas generaciones de profesionales también tengan esa capacidad de también tener y desarrollar estas habilidades, no solamente tecnológicas, sino que también sociales, también de comunicación. Eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Hernán. Muchísimas gracias, María Isabel, desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tener esta charla, pero que ha sido realmente impresionante para poder analizar esto. Por favor, sus últimas palabras y su despedida. Comencemos, por favor, María Isabel. Adelante. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes. Veo que son una universidad joven que está empeñado también en este camino hacia el futuro. Les deseo mucho éxito y futuras colaboraciones, por supuesto, junto a Hernán, y esperamos también que en un futuro podamos vernos presencialmente. Gracias.
Gracias a ti. Hernán, por favor. Un agrado eso, para salir un poquito de las pantallas. No, también, igual que Isabel, muchas gracias por la invitación. Gracias al director de carrera, Nicolás Vázquez. Gracias a ti también, Juan Mirko, por esta invitación, por haber moderado esta conversación muy amena, muy interesante, la que a nosotros con Isabel nos gusta mucho siempre compartir y hablar sobre estos temas. Así que también quedamos abiertos a futuras invitaciones y a otro tipo de actividades académicas que podamos realizar. Así que muchas gracias por la invitación. Yo estoy agradecido, la Universidad Franz Tamayo, sede del Alto, queda completamente agradecido. Muchísimas gracias, queridos colegas, amigos desde Santiago de Chile. Gracias a toda la gente que nos está acompañando por nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo también a nuestras autoridades. No sé si ya está reconectado el doctor Vázquez, creo que tuvo algún percance con su conexión. Ahí está, Nicolás, ¿me escuchas? Perfectamente. Quiero agradecerles a nuestros amigos Hernán y María Isabel por la intensa y realmente cargada, para mí por lo menos emocionalmente, conversación, porque se ha tocado todo en un lapso que para mí se queda muy corto de tiempo. Realmente queremos como universidad, como carrera de Derecho, tener una relación estrecha con ustedes de cooperación y de actividades, porque realmente es una rama extremadamente interesante del derecho y es el futuro de la vida legal. Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho por esta increíble charla, realmente abre los ojos. Quiero agradecer al doctor Mirko Rodríguez, que nos ha ayudado a moderar esta charla y, bueno, a contactarlos. Él ha sido el puente entre la Universidad Privada Franz Tamayo y la Universidad Autónoma de Chile. Él nos ha ayudado con toda la organización del evento, entonces realmente un agradecimiento especial a él. Y bueno, a ustedes, queridos oyentes, que nos han acompañado esta noche, les agradezco mucho. Ha sido una jornada intensa y repito, realmente me voló la mente, como dicen en Estados Unidos, y realmente una cuestión de aprendizaje que yo creo que como institución tenemos que profundizar. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Aló, Nicolás, ¿estás ahí?